Gloria a Dios por este domingo, el día del Señor, que podemos estar juntos. Gracias por compartir y estar con nosotros, aquellos que están del otro lado de la pantalla. Gracias por acompañarnos, Iglesia Cristiana Durazno, presente el día del Señor, para predicar la palabra. Y bueno, y es lo que Dios nos mandó a hacer. Predica la palabra. Predica la palabra. Y bueno, los cristianos, el primer día de la semana, ya lo hizo la iglesia primitiva. Y bueno, lo continuamos haciendo los cristianos, ¿verdad? En el primer día de la semana nos congregamos a continuar adorando a nuestro gran Dios y Salvador. Qué bueno poder estar juntos, que ver que Dios lo ha guardado, lo ha cuidado. ¿Verdad? Hoy aquí en nuestro país están, ya creo que el domingo pasado ya lo habían celebrado en otros lugares, pero en nuestro país están celebrando el Día de las Madres, así que feliz día a todas las madres. Y bueno, hoy es el día donde también tenemos que predicar la palabra y pensar en nuestro gran Dios, ¿verdad? En todo lo que Él hizo. Y bueno, estamos en este libro precioso de 1 Corintios 6, versículo 1 al 11 va a ser la lectura. Obviamente que toda la Biblia fue escrita para la iglesia, no para el mundo, acuérdense de esto, para que fue escrita para nosotros, para que nosotros podamos vivir como a Dios le agrada, no como nos agrada a nosotros, ¿verdad? Entonces, esa es la convicción que tenemos que venir los cristianos. Bueno, cada vez que abrimos la Biblia, no solo el domingo, sino todos los días, el creyente lee la palabra. Bueno, Dios me va a hablar a mí, personalmente. Dios nos habla por medio de las Escrituras, y por eso estudiamos las Escrituras. Y vamos a leer en 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 al 11. Dice así: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos, y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros los digo. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto es alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bueno, el tema que vamos a tratar es, bueno, cómo resolver los conflictos entre los hermanos. Y es lo que está hablando Pablo, ¿verdad? Acá vemos que la iglesia de Corintios no estaba resolviendo bien los problemas. Tenían problemas, ¿de dónde iban? A los juzgados. Vamos, te hago una denuncia, iban al juzgado. Y bueno, no es lo que Dios quiere para su pueblo, para sus hijos, ¿verdad? La familia de Dios tiene que resolver sus problemas. Los problemas internos no tienen que saber nadie. Los incrédulos no tienen que saber los problemas de nosotros. Lo tenemos que resolver nosotros como familia. En mi familia, yo no salgo a preguntarle al vecino: mira, te discutí con mi esposa, ¿qué debo hacer? No, es algo ilógico, ¿verdad? Es algo que, pero ¿cómo va a ir? Algo tonto, ¿cómo va a ir a decirle a tu vecino los problemas que tenés internos de tu familia? Bueno, la iglesia es lo mismo. ¿Cómo vamos a ir al mundo a que nos resuelvan los problemas? O pedirle consejo al mundo, sabiendo que tenemos a un Dios grande y su palabra que es perfecta. ¿Qué tenemos que hacer? Leer la escritura, estudiar la escritura, preguntarle a un hermano más anciano o que tenga más años en la palabra: hermano, ¿tú tuviste este problema? Ah, no, sé que no. El otro hermano o la hermana tuvo este problema, ella te puede aconsejar. Y ahí va, ¿verdad? Y ahí va el cristiano y nos vamos exhortando los unos a los otros, porque somos familia, no solamente para cantar, sino también para hablar, ¿verdad? Tener confianza, porque somos la familia que Dios eligió para que tuviéramos en unidad. Y cuando hay unidad hay confianza. Cuando no hay confianza no hay unidad. No nos conocemos. Bien,
En el estudio anterior estuvimos mirando el tema de juzgar lo que están dentro. Bueno, más o menos similar, ¿verdad? Había un problema y en la iglesia y los creyentes se querían sacar la responsabilidad en vez de buscar la santidad para sus vidas personales, ¿verdad? Y traer la santidad a la iglesia. Porque obviamente que sabemos que el Señor viene a buscar una iglesia que esté en santidad. Cristianos no viene a buscar esta casa. Viene a buscar cristianos, parte del cuerpo de Cristo, que están en santidad. Y los que deben de esforzarse en vivir en santidad son los creyentes. El mundo no va a vivir en santidad porque no quiere vivir la palabra de Dios. Son los creyentes. Entonces las personas que vienen a nuestra congregación deben ver los frutos del Espíritu, ¿verdad? Esto estuvimos todos mirando el domingo anterior para más o menos tener una idea de introducción de lo que se habló para entrar en este tema. Cuando se ve la vida de los creyentes se nota cómo se tratan, ¿verdad? Cuando la persona viene a la iglesia, ve cómo nos tratamos, cómo nos cuidamos, cómo nos hablamos, cómo nos queremos. Todo eso lo ve el inconverso, ¿verdad? El inconverso no viene a buscar la mejor teología, porque no sabe lo que es la teología. El inconverso no conoce a Dios, ¿se entiende? Él nos ve a nosotros. Entonces el inconverso va a venir a ver cómo nos tratamos, qué afecto hay. Y el Señor Jesucristo dijo, van a conocer que son mis discípulos porque se aman los unos a los otros. Se aman los unos a los otros. Y bueno, eso es lo que se debe de notar en una iglesia cristiana, verdadera. Ahora cuando una iglesia que acá vemos en los Corintios habían caído en pecado, que estaban permitiendo cualquier pecado, cualquier cosa para quedar bien. Nosotros estamos llenos de gracia, llenos de amor, estamos en el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo del amor, está todo permitido. Y bueno, fue lo que pasó, la iglesia fue en declive. Y no fue por falta de estudio bíblico, porque fue Pablo que fundó la iglesia y le enseñó. Creo que no había otro mejor predicador que Pablo, ¿verdad? En este tiempo. Y después fue Timoteo a enseñarle la palabra, y después volvió Pablo a enseñarle la palabra, así que por falta de teología y conocimiento y estudio de la palabra, creo que no fue, sino que fue, ¿saben qué? El problema es aquellos conocimientos que recibieron, no lo tomaron en práctica. Y ese es el problema hoy en día de muchas iglesias evangélicas. Siempre me gusta mirar el tema de las iglesias evangélicas, no hablar de los católicos, ni testigos de Jehová, ni las iglesias evangélicas. El problema que hay entre las iglesias evangélicas es eso, tienen mucho conocimiento, pero cuando no lo aplican afuera, o no lo aplican internamente, o no lo aplican en su vida, el conocimiento envanece. Yo soy mejor, tenemos mejores teologías, tenemos mejores mensajes, pero cuando se toma decisiones, hay que tomar las decisiones bíblicas ahí donde los ancianos y ancianas fracasan, porque quieren quedar bien con los de afuera. Y ese era el problema que tenían los corintios, querían quedar bien con los de afuera. Bueno, ahora vamos a entrar en capítulo 6, versículo 1, a hablar, ¿verdad?, cómo resolver los problemas entre los creyentes. Y entonces Pablo continúa hablando diciendo, ¿osa alguno de vosotros, cuando tenéis algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los sabios? Es lo que estaba hablando hoy, ¿verdad? No podemos ir al mundo a que tomes carta en el asunto de un problema interno de la iglesia. No podemos. ¿Por qué? Porque Dios dice que no lo hagamos. No lo debemos de hacer. Y si Dios lo dice que no lo debemos hacer, no tenemos que hacerlo, ¿verdad? Ni tomarles consejo a los inconversos. Che, pasó esto en la iglesia, ¿vos qué decís? ¿Y qué va a decir el inconverso? Yo no sé, es una manga loco que yo no lo entiendo. Lo que nos entendemos somos nosotros, ¿verdad? Porque no estamos en el mismo camino, seguir a Cristo. Entonces, como creyentes, tenemos que resolver los problemas entre nosotros, no ir a los juzgados para que los jueces tomen decisión sobre los asuntos que tienen que tomar la iglesia. Hoy en día es muy común en el mundo, ¿verdad? Las personas se inician algo y van, te presento carta de documento, como dicen en Argentina, o acá como dicen, te voy a hacer una demanda por daño y perjuicio, por injuria, y ahí, ¿verdad? Pleitean y están meses en los juzgados y la prensa, el mundo, todo atrás de todo ese comentillo, como que hablándolo pronto y mal, comentillo que pasa en el mundo. Y la gente consume eso, ese comentillo, ese problema, que aquel se peleó con fulana, la actriz, aquella se peleó con... Y así están, ¿verdad? El actor. Pero nosotros no estamos en ese camino, no estamos en otro camino, ¿verdad? Por eso Pablo dice, osa. ¿Qué significa osa? Bueno, atreverse, emprender algo con audacia.
Cuando nosotros decimos, qué atrevimiento, hizo esto, qué insolente. Bueno, eso es osa. Por eso Pablo dice, qué insolencia han hecho ustedes delante de Dios. Esto es algo que a Dios no le agrada, es un pecado donde van a consultar, a darle participación a los incrédulos de los problemas de la iglesia. Es un atrevimiento de parte de ustedes hacia Dios. Entonces esto es un ejemplo para que nosotros no lo hagamos, ¿verdad? Es un ejemplo. No es para criticar a los corintios, sino para que nosotros no lo hagamos. Para que nosotros los problemas que tengamos dentro de la iglesia lo tenemos que resolver nosotros, no salir de acá de los problemas que tenemos, salir para afuera, ¿verdad? Si yo tengo un problema con Celestino, yo no voy a decirle a, no sé, a mi primo, vos sabés que Celestino, me pasa esto con Celestino, me pasa esto. No, eso no es lo que Dios me manda. Y eso es lo que hace el mundo, anda chusmeando, anda hablando mal de uno de los otros, y así anda el mundo. Nosotros no podemos andar así, porque eso trae deshonra al nombre de Dios. ¿O sea, alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de lo injusto y no delante de los santos? Bueno, ir delante de los santos. Ir delante de los santos. La iglesia es responsable, ¿verdad? Pero también nosotros somos responsables de llevarle el problema a la iglesia. No que la iglesia tenga nada atrás mío. Yo tengo un problema, voy a mi hermano. 1 Corintios 6:2 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas. O sea, estamos hablando de para Dios, las cosas de este mundo, los problemillas, que nosotros, qué problema tengo, qué dificultades, qué persecuciones, no, persecuciones no, pero bueno, no sé, cómo sufro en esta tierra. Bueno, ¿saben qué? Para Dios son cosas muy pequeñas, muy pequeñitas. ¿Por qué son cosas pequeñitas lo que nosotros pasamos? Porque si comparado a lo que pasó Cristo por mí, yo no paso nada acá en esta ciudad de Durazno, ¿verdad? Al contrario, soy tremendamente mal agradecido y orgulloso cuando me quejo, porque nadie acá lo están persiguiendo ni lo van a crucificar, como lo crucificaron a nuestro Salvador. Nadie sufrió hasta la sangre, ¿verdad? Así que bueno, son cosas muy pequeñas. Para nosotros es un problemón, ¿por qué? Porque nos toca la carne, el orgullo, ¿verdad? Nos toca el ego, qué horrible, vea lo que dijo, vea lo que me hace. Bueno, son cosas muy pequeñas, dice Pablo. Entonces Pablo nos está diciendo, nos está revelando secretos, ¿verdad? Acá en este versículo secretos que Dios le había mostrado, el Señor Jesucristo, sabemos que es el juez justo, pero Dios le mostró a Pablo, acuérdense que Pablo fue al tercer cielo y él vio todas estas cosas. ¿Él vio qué? Bueno, los santos juzgando al mundo, él lo vio, por eso lo pone. ¿Y no sabéis que nosotros vamos a juzgar al mundo? Apocalipsis, capítulo 2, versículo 26 al 29, y vamos al futuro, ¿verdad? Lo que va a pasar en el futuro. Jesucristo es el juez justo, es aquel que le tiene toda la autoridad, el Padre, ¿sabiste? El Padre le dio toda la autoridad al Hijo y es Él el que va a juzgar. ¿Ah? Él va a ser el juez justo. Apocalipsis 2, 26 al 29. Dice, al que venciere. Acá Jesucristo le está hablando a quién. Acuérdense que la Biblia está escrita para la iglesia, no está escrita para el mundo. Está hablando de la iglesia de Asia Menor. ¿Ah? Le está diciendo, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, y guardare mis obras hasta el fin. Este es el que vence. O sea, el que se santifica a diario, el que se esfuerza a diario en vivir la palabra de Dios, ser obediente a Dios, ese es el verdadero creyente. Porque es el que va a vencer. Ese es el que llega al fin. Y bueno, en llegar al fin se va a enfrentar delante de Dios. Y Dios dice, yo le daré autoridad sobre las naciones. Dios nos va a dar autoridad. Nos va a dar cargos. Según la fidelidad que tengamos aquí en la tierra, Dios nos va a dar cargos en el futuro. Pero no al mundo, nos va a dar a nosotros, a la iglesia, lo que Él murió y sufrió allí en la cruz, lo que el Padre eligió para compartir su reino. Y esto es compartir su reino. Dios comparte su reino y nos hace partícipe, copartícipe con Cristo en reinar en su reino milenial. Y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. ¿Ven que dice, como yo también he recibido de mi Padre? El Padre le dio toda la autoridad al Hijo. ¿El Hijo qué hace? Comparte esa autoridad con nosotros. Hermanos, vamos a reinar. Eso es lo que quiere el Hijo. Él desea reinar con nosotros.
y le daré la estrella de la mañana, y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a quién, a las iglesias, a las iglesias. Cada creyente, ¿verdad? Estamos aquí en la tierra para, bueno, prepararnos para la eternidad y prepararnos para tener esa autoridad para servir a Dios. Es un servicio para Jesucristo. Vamos a tener autoridad, pero para Dios, no para que nos adoren a nosotros, ¿verdad? Siempre sirviendo al Señor. Según nuestra fidelidad aquí en la tierra, es la autoridad que vamos a tener en el cielo. Es lo que nos está dando a entender este versículo. Apocalipsis 3, 21 al 22. Apocalipsis 3, 21 al 22. El Señor le sigue hablando a las iglesias. Al que venciere, otra vez, al que venciere, continuamente al que venciere. No a los derrotados, no a los inconversos, no a los cobardes, no a los incrédulos. Le está hablando a los vencedores. ¿Quiénes son los vencedores? Los cristianos. Somos nosotros. Somos nosotros los vencedores. ¿Verdad? Él venció. Somos nosotros los vencedores. Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dios no va a decir, siéntate, hermano mío, siéntate en el trono. El versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a quién. A las iglesias. Está hablando a las iglesias. La Biblia está escrita para la iglesia. Si vamos a tener autoridad de parte del Señor para continuar sirviendo en su reino, mientras estemos en la tierra debemos esforzarnos de vivir para Él, pero también de hacernos cargo de la iglesia de Cristo. De hacernos cargo. No simplemente tenemos privilegio y privilegio y privilegio. Hay responsabilidades. ¿Y la responsabilidad quién la tiene? La iglesia. Cada anciano, cada uno que es parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cada hermano que ha nacido de nuevo, que es parte del cuerpo de Cristo, tiene responsabilidad de ¿cuál? Cuidar el cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Para que después el Señor nos ponga en lugares de autoridad para que nosotros podamos ayudar a reinar. No es que no pueda reinar Cristo, porque Él puede, porque Él es Dios, pero Él quiere compartir su reino con nosotros. ¿Verdad? Pero ¿cómo nosotros vamos a gobernar? Porque muchas veces vamos a Apocalipsis, qué bueno, vamos a reinar. ¡Ah, qué lindo! Vamos a estar de gobernadores y vamos a ayudar a Dios. ¡Qué lindo! Que sí, bonito, qué precioso! Pero si no podemos aquí en la tierra gobernar la iglesia, llevar la iglesia adelante como Dios quiere, ¿cómo después vamos a gobernar con Cristo? ¿Se entiende? Entonces la preparación es aquí, en la tierra, ahora. ¿Verdad? Es lindo mirar el futuro, es lindo vivir para el futuro, pero hay que hacer cosas ahora, en el presente. Y una de las cosas del presente es hacernos cargo, hermanos, de la iglesia donde Dios nos ha puesto como administradores de la gracia de Dios y de la iglesia. Por eso nuestro deber como creyente es encargarnos de los problemas de la iglesia. Tenemos responsabilidades y solucionar los problemas de la familia de Dios. Es nuestro deber, ¿verdad? Decirle el consejo, hablarle de lo que dice las Escrituras, de aconsejar al hermano si está mal, llorar con mi hermano, alegrarme con mi hermano. Somos una familia. Y bueno, cuando mi hermano peca, yo también peco. Cuando mi hermano tiene victorias espirituales, yo también tengo victorias espirituales. Somos una familia. ¿Se entiende? Entonces tenemos como familia cuidarnos los unos a los otros. Los inconversos tienen que venir a este lugar y decir cómo se aman, cómo se cuidan, cómo se exhortan, cómo están pendientes uno del otro, ¿verdad? Cómo confían el uno del otro. 1 Corintios 6.3. 1 Corintios 6.3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Ya no está hablando del mundo. Está hablando de los ángeles. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Otro ejemplo, Pablo nos da, tanto los corintios como nosotros hoy en día, Pablo está hablando de los corintios, pero ahora Dios nos está hablando de nosotros, ¿verdad? Y nos está dando ejemplo, ¿verdad? Que un día vamos a estar, Cristo va a ser el juez y nosotros al lado de Cristo, mirando cómo Él juzga a los ángeles. ¿Qué ángeles? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, ¿para qué? Para ser reservados al juicio. Estos son los ángeles que Dios va a juzgar, a los que están en el infierno. El infierno es un lugar, ¿verdad?, donde están esperando el juicio. Tanto los incrédulos como los ángeles caídos, los demonios que cayeron, ¿verdad? Ellos están esperando ser enjuiciados. ¿Por qué? Por Jesucristo y por nosotros. Porque nosotros vamos a ser también participantes, según lo que dice acá Pablo, también de juzgar a los ángeles. Judas, versículo 6. Judas tiene un capítulo solo. Judas 6 dice lo mismo.
¿verdad? Habla de exactamente lo mismo, que Dios va a juzgar a los ángeles. Entonces el Señor siempre es el juez. Nosotros vamos a estar participando, ¿verdad? Con el Señor, mirando cómo Dios juzga a los ángeles caídos. Pero también como hijos de Dios vamos a tener autoridad sobre los ángeles. Bueno, hoy en día los ángeles, Dios nos manda a que nos sirvan, a que nos cuiden. Porque los ángeles son servidores, ellos están para servir a Dios y a la familia de Dios. ¿Quiénes son la familia de Dios? Los creyentes. Los creyentes son la familia de Dios. Por eso nosotros andamos en este mundo tranquilo, libre. ¿Por qué? Porque hay un mundo espiritual alrededor nuestro que está lleno de demonios. ¿Quién nos está cuidando? Dios. Pero Dios no viene, no baja a la tierra a defenderlo. ¿Manda a quién? A los ángeles. ¿Verdad? Hebreo capítulo 1, versículo 14. Hebreo 1, 14. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores? Hebreo 1, 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Está hablando de los ángeles. Son espíritus ministradores. Ellos están ministrando, ellos están para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. No al servicio, bueno, para el servicio de Dios, pero no para ayudar al mundo. Los ángeles están para ayudarnos a nosotros. ¿Se dan cuenta? Y todo esto lo tenemos gracias a quién? A Jesucristo. Que Él murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Cuánta gratitud debe haber en nosotros? Todo esto, y no solamente que esto es ahora, sino en el futuro, también vamos a ser partícipes de juzgar a aquellos ángeles caídos, ¿verdad? Y en el futuro los ángeles van a ser aquellos que van a estar al servicio nuestro también, en el cielo. ¿Se dan cuenta del privilegio que tenemos de ser cristianos? Porque a veces escucho a cristianos y a cristianas, es duro ser cristiano, qué horrible ser cristiano. Acá en Uruguay creo que es algo glorioso ser cristiano, ¿verdad? Comparado con lo que están pasando otros hermanos y comparado a lo que pasó en la primera iglesia primitiva, nosotros somos reyes. Prácticamente somos reyes aquí en la tierra, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, nuestro Padre manda a los ángeles para que nos cuiden de los demonios. Cuando estemos viviendo con Dios, ellos van a continuar sirviéndonos a nosotros. Van a ser nuestros servidores. Nosotros vamos a estar sirviendo a Dios y los ángeles van a estar sirviendo a Dios y sirviéndonos a nosotros. Y nosotros vamos a estar sirviendo a Dios y sirviéndonos los unos a los otros. Va a ser hermoso, ¿verdad? Compartir con Dios, allí estar con Dios y su reino, con los ángeles, sirviendo a Dios, no haber pecado. Qué bueno, ¿verdad? Tener vida eterna. Mientras aquellos que han rechazado, que se han burlado de Dios, aquellos que han rechazado la palabra de Dios, la autoridad de Cristo, van a estar sufriendo en el lago de fuego y azufre por la eternidad. Nosotros vamos a estar en la gloria, con Cristo, en su reino, y todo esto gracias a quién? Al Señor. Gloria a Dios por su glorioso evangelio, ¿verdad? Entonces, cuánta gratitud. ¿Qué futuro nos espera, hermano? Bueno, ¿qué futuro tenemos? ¿Verdad? Bueno, pero mientras tanto, no podemos estar mirando a eso, ¿verdad? Y estar entre los ángeles. Tenemos que pisar la tierra y hay problemas en la tierra. Hay problemas en la iglesia. ¿Saben por qué hay problemas en la iglesia? Porque estamos nosotros. Somos pecadores. Perdonados, pero somos pecadores. Y somos un mar de problemas. Cada uno de nosotros tenemos problemas. ¿Verdad? Y bueno, tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Solucionar los problemas. Y bueno, y si hay pecado, también ir sacando el pecado de nuestras vidas para poder estar haciendo lo que a Dios le agrada. En el futuro tenemos que estar preparándonos para el futuro, aquí en la tierra. La preparación es aquí en la tierra, no en el cielo, acá para ir al cielo. Dios nos prepara aquí en la tierra. Dios prepara su iglesia aquí en la tierra. Por eso el juicio debe comenzar. Antes de juzgar a los ángeles, antes de juzgar al mundo, el juicio debe comenzar ¿por dónde? Por mí, yo. Por eso Pedro dice, el juicio debe comenzar por la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios? Cada creyente es la casa de Dios. Por mí tiene que empezar el juicio. Yo mismo me tengo que estar examinando delante de la Escritura, examinar la iglesia donde me congrego, ¿verdad? Para poder ser esos jueces, esos, tanto como dice Pedro, que somos sacerdotes, somos reyes. En el tiempo antiguo el rey también tenía autoridad de juzgar. ¿Ah? Y nosotros tenemos autoridad de juzgar lo que pasa dentro de la iglesia, lo que pasa en mi vida, y juzgar lo que pasa dentro de la iglesia. Entonces, ¿cuánto más, dice Pablo, las cosas de esta vida? ¿Cuánto más las cosas de esta vida?
Si vamos a juzgar todo eso en el futuro, ¿cuánto más las cosas de esta vida? Esta vida en la tierra es una preparación para lo que vamos a hacer en la eternidad. Preparémonos, hermanos, para la eternidad. Por eso está ese versículo. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Prepárate. ¿Dónde? Cuando vaya al cielo me preparo. No, no, acá. Acá, prepárate. 1 Corintios 6:4. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menos estima en la iglesia? ¿De quién está hablando del menos estima? Bueno, de los jueces, del mundo, ¿verdad? No son la familia espiritual, son del mundo. Es común escuchar entre creyentes hacerle preguntas, ¿verdad? A los inconversos, ¿qué debo hacer? O a la abuelita, o el papito, o la mamita, pero no es creyente. No le puedo preguntar a él. Le tengo que preguntar, ¿verdad? Bueno, a mi amigo, que es una persona que la conozco de años, pero no es creyente. No es creyente. ¿Qué le voy a preguntar de problemas de la iglesia o problemas espirituales? Ellos están muertos espiritualmente. Como un muerto, imagínense, yo voy a hacer una pregunta a una persona en un velatorio, está un muerto, un difunto ahí. Yo para pararme al lado y decirle, ¿qué tengo que hacer por tal cosa y tal cosa? El muerto está muerto. ¿Se entiende? Entonces, ¿a quién le tengo que ir a preguntar algo? A una persona viva espiritual, a un hermano. Entonces, como nosotros somos creyentes y debemos agradar a Dios, somos la familia de Dios, obviamente que claro, una persona de la familia de Dios va a tener que agradar a Dios y agradar a su familia, no al mundo. Esto ya lo vimos el otro día, ¿verdad? No estamos para agradar al mundo, estamos para agradar a Dios. Y Dios lo que le agrada es que nosotros tengamos una comunión íntima entre nosotros y los problemas que tengamos entre nosotros que no salgan de nosotros, sino que quede aquí y lo solucionemos entre nosotros. No como los corintios que iban, no podían solucionar el problema. Bueno, vamos al juez. Vamos al juez y bueno, el juez que tome carta del asunto y se haga cargo y bueno, y vos vas a tener que hacer lo que dice el juez, porque si no vas a ir a la cárcel. Y eso no es lo que enseña la palabra, ¿verdad? No podemos meternos en la familia del diablo para que tome decisiones de la iglesia. No tiene sentido, ¿verdad? No necesitamos la opinión del mundo por lo que pasa dentro de la iglesia. Porque tenemos la palabra de Dios y tenemos el Espíritu Santo. No precisamos más nada. ¿Qué más precisamos? Simplemente el estudiar la palabra y guiarnos por lo que dice el Espíritu Santo a través de la Escritura. Simplemente eso, no precisamos más nada. No necesitamos de los hijos del diablo que tomen decisiones del cuerpo de Cristo. Eso es donde Dios no le gusta. Por eso Pablo dice, osa, qué atrevimiento. Ir al mundo a darle carta del asunto de lo que pasa dentro de la iglesia. 1 Corintios 6, versículos 5-6. 1 Corintios 6, versículos 5 al 6. Para avergonzaros, lo digo. Pablo está hablando para que se avergonzaran, para que se dieran cuenta que estaban pecando y tuvieran arrepentimiento, ¿verdad? Y confesaran y se apartaran de esa costumbre que te estaban teniendo. Eso no fue lo que Pablo le enseñó. Pues, ¿qué dice? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Y algo que era increíble, ¿verdad? Que estuviera pasando. Bueno, pero acuérdense que puede pasar acá también. Por eso Dios lo puso en su palabra, para que no pase otra vez. ¿Quiénes son los responsables? Nosotros, hermanos. Que no pase otra vez esto, ¿verdad? Los corintios se jactaban que tenían la mejor iglesia, la mejor doctrina. Pablo era el pastor que inició la iglesia. ¿Qué más? Un apóstol, ¿verdad? Los corintios golpeaban el pecho, somos los mejores. ¿Verdad? Estamos en el tiempo de la gracia, tuvimos el mejor pastor. Timoteo venía en camino para enseñarle. Somos los mejores. Pero cuando tenían que tomar las decisiones bíblicas, no lo hacían. ¿Verdad? Llegaban hasta cierto punto y cuando tenían que tomar la decisión de aplicar la justicia divina en la iglesia, se abrían, ¿verdad? No, vamos al juez, vamos al mundo. Y bueno, hay muchas iglesias evangélicas que tienen muy buena doctrina, muy buenos maestros, pero ¿saben qué? Fracasan cuando tienen que tomar decisiones. ¿Y saben cómo lo vemos en sus iglesias? Es un caos. Permiten cualquier cosa. ¿Ah? Nosotros fuimos testigos hoy en día que esto, lo que estaba pasando en Corintio, está pasando hoy en día acá, en Uruguay, en iglesias, ¿verdad? Que tienen muy buena enseñanza y muy buena doctrina. Buenos profesores, pero cuando hay que tomar decisiones no lo hacen, dudan de la palabra de Dios. Comienzan a poner pero, capaz, quizás, será,
yo pienso, mi pastor lo hacía de esta manera, y yo lo voy a hacer igual. ¿Saben qué? Nosotros tenemos la Biblia y el Espíritu Santo. No necesitamos más que eso. Entonces son ejemplos que Dios nos ha hecho pasar a nosotros como iglesia aquí en Durazno para que nosotros no hagamos lo mismo. No ser cobardes en el momento de tomar decisiones. No ser cobardes de decir esto es pecado y lo que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo lo dice aquí en su palabra. ¿Y por qué nosotros no podemos decir, mira, lo que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios? Ay, se va a ofender. Bueno, si se ofende, mala suerte. Pero es lo que yo tengo que decir. Predica la palabra. Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra. Pero no le va a gustar. Predica la palabra. Porque ¿saben qué? Cuando estemos delante de Dios, cada uno de nosotros, que somos predicadores del Evangelio, vamos a dar cuenta de lo que hemos predicado. De lo que hemos hablado a las personas. Si le hemos hablado del Evangelio, si le hemos hablado de tantas cosas de este mundo, o qué le hemos hablado. Vamos a dar cuenta. Y eso tiene que fundir temor a nosotros. Cada vez que venimos y Dios nos enseña su palabra, y cada vez que más nos congregamos, estamos recibiendo más conocimiento. ¿Para qué? Para aplicarlo. Para aplicarlo para nuestro diario vivir. Los corintios no lo estaban aplicando. Pablo ya se lo había enseñado, pero ellos no lo aplicaban. Bueno, y después tuvo que venir Timoteo, ¿qué? A enseñar lo mismo que ya Pablo le había enseñado. ¿Cómo aplicar eso? Después Pablo tiene que volver a Corintios a enseñar ¿qué? ¿Algo nuevo? No. Algo, lo mismo, la escritura. Que apliquen. ¿Y saben qué? Cuando yo trabajaba en la policía, nosotros recibíamos muchos cursos, mucha capacitación y mucho entrenamiento. Y éramos unos maestros, ¿verdad? En los entrenamientos es como en el fútbol. En la práctica son los cracks. Pero cuando llega el momento de jugar el partido, se terminan los cracks. Lo mismo en la policía, cuando llegaba el momento de aplicar, como vemos hoy en día en esta ciudad de Durazno, lo que pasó hace poquito. Todos esos policías tuvieron preparación. No es que lo largaron, le dieron un uniforme, un palito, un arma y andar a la calle. No, tuvieron 3 a 6 meses de preparación. ¿Para qué te preparan en la escuela de policía? Para que cuando vos salgas, lo que te enseñaron, aplicarlo. ¿Saben qué? Bueno, salen toda la calle, todo inflado, ¿verdad? Los vemos ahí, todo inflado. Pero llega el momento de aplicar, se paralizan. Y ahí es donde vienen los problemas. Tanto en el mundo secular como también en la iglesia. Tenemos que aplicar lo que hemos aprendido. Simplemente eso, aplicar lo que me enseñaron. Y Dios nos está enseñando su palabra. ¿Para qué? Para aplicarlo. Entonces, cada problema que tengamos, tenemos que hacerlo y aplicarlo, o sea, traerlo a la iglesia y que nos ayude a nuestros hermanos. Entonces, el hermano que dice el versículo del hermano, con el hermano plantea en juicio por sus acciones. Pablo mostraba que no estaba en contra de toda acción legal. Pablo no estaba en contra de los jueces. Pero el juez tiene que juzgar las cosas del mundo. La iglesia juzga las cosas de la iglesia. Nosotros no tenemos que ir a juzgar al mundo, porque el mundo lo va a juzgar Dios. ¿Se entiende? Nosotros juzgamos lo que pasa en nosotros y en la iglesia. El mundo juzga sus cosas. Pero si mañana tengo un problema y tengo que hacer una denuncia, no sé, me roban el auto. No, yo soy cristiano, me tengo que aguantar. No, ve y haz la denuncia. Pablo, cuando tuvo que defender su derecho como romano, no fue y apeló a César. ¿Por qué? Porque él pidió que defender su derecho como un ciudadano. No como un cristiano, sino como un ciudadano romano. ¿Se entiende? Por eso en Hechos capítulo 2, versículo 25, capítulo 25, versículo 10 al 11, él apeló a las cortes romanas por sus derechos. ¿Tá? Sin embargo, Pablo sabía que estaba mal cuando un hermano contra el hermano pleitea en juicio. Las cosas espirituales, hermano, no podemos hablarlo en el mundo y que el mundo solucione. Las tenemos que solucionar nosotros. Es importante para los cristianos resolver las disputas entre ellos mismos de acuerdo a los principios de Dios, no de acuerdo tampoco a nosotros, sino a la Biblia. Esto puede hacer a través de la iglesia. ¿Y dónde voy a ir? No puedo ir al juzgado, voy a ir a la iglesia, a donde están mis hermanos, ¿verdad? No puedo... vengo a la iglesia y capaz que tengo este problema y capaz que Celestino ya pasó por ese problema. Y me va a decir Celestino, hermano, yo ya pasé por eso. Yo te entiendo. Acuérdense que nosotros venimos de un mundo que practicamos todas estas cosas. Lo que habla el versículo 9 y 10. Nosotros practicamos estas cosas. No es que venimos, Dios nos sacó del cielo y nos puso en la tierra. Dios nos saca de ser ladrones, fornicarios, borrachos,
maldicientes, estafadores, nos sacó de ahí, nos limpió con la sangre de Cristo y nos puso, ¿verdad?, en su iglesia, para entender los que están en el mundo, no para juzgar a los que están en el mundo. ¿Se entiende? Porque los que están en el mundo lo va a juzgar Dios. Yo al mundo le tengo que llevar el Evangelio y ser luz para ellos. Esa es mi tarea. No meterme en los problemas del mundo, pero el mundo no dejar que se metan en los problemas de la iglesia. Cada uno en su mundo. Ellos en su mundo y nosotros en nuestro mundo espiritual. Como dice el dicho eso, cada casa es un mundo, ¿verdad? Bueno, el mundo es su mundo y nosotros en las cosas de nosotros espirituales, ¿verdad? Esto significa que es permisible para los cristianos demandar a no creyentes que nos defraudaron. Es una cuestión importante en nuestros tiempos donde la gente está tan lista para demandar. Pablo ciertamente no saca a relucir este asunto en particular, sino dice que el problema entre los cristianos deben quedar sin resolución. No deben quedar sin resolución, solo que deben ser resueltos en el ámbito correcto. En el ámbito correcto, no fuera, dentro. Cuando tenemos problemas en la familia, discuto con mi hijo, yo no voy a ir a hablarle, como dije hoy, a ir al cuartel, ahí donde están los soldados. Tengo un problema con mi hijo. ¿Y qué me van a decir los soldados? Anda, muchacho, resolver el problema, habla con tu hijo. ¿Se entiende? Esto es lo mismo. No podemos ir al mundo a que nos resuelvan los problemas. Tampoco Pablo está diciendo que los cristianos deberían tener su propia corte para manejar la ley criminal. No, estamos hablando, cuando se viola la ley de nuestro país, la Constitución, es un delito. ¿Quién te va a juzgar? Te va a juzgar la ley, pero también los cristianos te van a juzgar si eres un cristiano. ¿Se entiende? Porque has pecado contra Dios y has pecado contra la iglesia. Entonces, el cristiano mira y vela por el alma y el espíritu de esa persona. ¿Tá? El mundo cuida el mundo físico. Por eso está Romanos 13. Y las autoridades. Pablo destaca que están las autoridades puestas de parte de Dios. ¿Para qué? Para juzgar a los criminales, aquellos que han quebrantado la ley del mundo. Entonces, hay leyes civiles y están las leyes espirituales. Las leyes espirituales las juzgan los espirituales. Las leyes civiles las juzgan los jueces. Hay que apartar las cosas, ¿se entiende? Entonces, para eso está la comunidad religiosa, para juzgar las cosas espirituales. Y que ellos tomen carta en el asunto y ellos sean los jueces. Pero no de acuerdo a lo que ellos quieran, sino de acuerdo a lo que han estudiado en la Escritura. 1 Corintios 6:7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Saben qué era lo que estaban demostrando? Que eran unos niños. Espiritualmente eran niños. Estaban peleando como el niño de jardinera, que esto es mío, esto es tuyo, que esto es mío, esto es tuyo. Eso es lo que estaban reflejando al mundo. Y por eso Pablo dice, ya era una falta, esto ya es un pecado, que tengan pleito entre ustedes, son hermanos. Dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien en ser defraudado? Miremos a Cristo. El Señor Jesucristo, antes de subir a la cruz, ¿qué le pasó? Lo dejaron solo. Lo abandonaron. Cuando estaba en la cruz, ¿qué dijo el Señor? Padre, no le tomen en cuenta su pecado. No saben lo que están haciendo. Él vino a su pueblo. La Biblia dice, a los suyos vino. Y los suyos no lo recibieron. ¿Qué va a decir el Señor? Voy a hacer qué. Venga, Padre, que manda fuego del cielo, que lo voy a consumir a todo. No, porque si hacía eso no había salvación. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué optó por hacer? Sufrir el agravio. Sufrir. Pareciera que él había perdido allí en la cruz. Pero ¿saben qué? Él ganó. Todo el mundo lo miraba. Mirá el Hijo de Dios ahí, en la cruz, muerto. Y salvaste a otro y no podés salvarte a ti mismo. Hiciste tantos milagros, diste vida a otro y si no podés salir de esa cruz, bajá de la cruz y vamos a creer en vos. Se burlaban de él. ¿Se entiende? ¿Qué le hizo él? Aguantó. ¿Por qué? Porque tenía un propósito aquí en la tierra. Tenía que aguantar para salvarnos a nosotros. Y nosotros muchas veces no aguantamos una mala mirada, una mala palabra que nos digan. Siempre miremos a Cristo. Todo lo que él aguantó por mi salvación. Yo también tengo que aguantar cosas del mundo, estamos hablando del mundo, aguantar cosas para la salvación de ellos. Si yo oro por el mundo y me dicen algo y yo ya voy, ¿qué dijiste? ¿Qué me insultaste? ¿Qué? ¿Se entiende? No, yo tengo que aguantar muchas veces, callarme y orar, Padre, ayúdame a tener mansedumbre, humildad, porque estoy que reviento. Me hagan la gana de, ¿verdad? Porque somos humanos, nos enojamos todos.
No podemos ser hipócritas y decir, no, mirá, yo nunca me enojo. Nos enojamos todos. Pero tenemos que sufrir el agravio, ¿verdad? Para poder salvar a esas personas, por mi testimonio. Pero, bueno, cuando un hermano me defrauda y no quiere confesar el pecado, dice, no, yo estoy bien. Y uno va con el otro, lo va con el otro, y vamos con 2 o 3, y se lo decimos a la iglesia, el hermano dice, no, no, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, la iglesia dice, sácale su ministerio. Él no, hasta que reconozca su pecado. Y esa es la disciplina, para que él reconozca su pecado. ¿Se entiende? No podemos salir a pedirle consejo al mundo. Por eso debemos ser bíblicos, confiar en los propósitos de Dios. Todo lo que nos pasa en nuestra vida, acuérdense, es para nuestro bien. Si Dios permite en mi vida, que no me va a gustar, porque a nadie le va a gustar, que me enferme, que me agarre un cáncer, a mí no me va a gustar estar enfermo de cáncer. Pero ¿sabe qué? Dios me va a decir, es para tu bien. Pero no me gusta. Sí, pero es para tu bien. ¿Qué tengo que hacer yo? Aceptarlo. Sí, perdí el trabajo. Es para tu bien. Yo te voy a dar otra cosa. ¿Se dan cuenta? Tengo que mirar las cosas de acuerdo a lo que nos pasa en nuestra vida, de acuerdo a para nuestro bien. Al Señor lo dejaron solo, lo abandonaron. Pablo también dijo, Demas me ha abandonado. Le dijo a Timoteo, Timoteo, tráeme una capa, tengo frío, viene el invierno, yo no tengo ni qué taparme, me han dejado solo. Y él aguantó, ¿verdad? Y él aguantó. Nosotros también tenemos que mirar esos ejemplos que Dios ha dejado. Dejar de chillar como niños de jardinera y estar peleándonos unos a los otros. Muchas veces tenemos que tolerar, muchas veces callar, ¿verdad? Muchas veces no vamos a estar de acuerdo porque somos distintos, pero ¿saben qué nos va a unir siempre? La Escritura. Por eso siempre tenemos que ir a la Escritura. No importa lo que me hagan a mí, si no vamos a lo que dice la Escritura. Hermano, tú hiciste esto, ofendiste a Dios. Ofendiste a Dios. Aunque me haya ofendido directamente a mí, siempre ofende a Dios, porque yo soy hijo de Dios. ¿Se entiende? Pero muchas veces hay que sufrir el agravio. No ir correr te hago una carta de documento y te hago una denuncia. Eso lo hace el mundo. Nosotros no actuamos de esa manera. Cada vez que defraudamos a Dios nosotros, que pecamos, minuto, segundo, estamos pecando. Defraudamos continuamente a Dios. ¿Cómo Dios nos trata? ¿Deja de amarnos? ¿Deja de protegernos? ¿No nos saluda más? ¿No nos escucha más? ¿Se entiende? Dios siempre está ahí. Dios siempre está ahí esperando que nosotros nos arrepintamos, confesemos el pecado y nos apartamos para estar más cerca de nosotros. 1 Corintios 6:8. 1 Corintios 6:8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Está hablando a los hermanos, se estaban defraudando, insultando, ¿verdad? Entre ellos. ¿Qué es esto? Niñez. Eran niños espirituales. El orgullo no era por falta de conocimiento, ojo, era por falta de no aplicar lo que habían aprendido. Y esto es el problema de la iglesia de hoy en día. Mucha Biblia, mucha estudio, mucho instituto, pero cuando llega el momento de aplicar, se desmayan, como hablamos en el trabajo, ¿verdad? Bueno, hay que hacer esto, bueno, vamos a hacerlo. Y de repente vemos que más incitaba a hacer las cosas, se desmayó. No lo hace, ¿verdad? Entonces dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. No hay lugar para tratos deshonestos para los cristianos. Nosotros, nuestra vida tiene que ser honesta, ¿verdad? Honestos. Así como somos acá en casa, en el trabajo, donde sea, así soy yo. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que esconder, hermano. Somos honestos. No podemos ser deshonestos entre los cristianos. También pasa, muchas veces veo llamados cristianos que son tan simpáticos, ¿verdad? En el mundo, y llegan a la iglesia, todo serio. ¿Cómo está? Bien. ¿Todo bien? Sí, bien. Chau. Eso es lo que sabemos del cristiano, ¿se entiende? Después lo vemos en el mundo riendo, tan feliz en el mundo, y uno dice, pero escuche, este está feliz en el mundo, y dice que es cristiano y está en la iglesia y está con la cara larga, no entiendo. Entonces el cristiano tenemos que ser honestos. Entonces, ¿cuántos han rechazado las cosas de Dios y la congregación de los santos por causa de la deshonestidad y engaño entre cristianos? Cuando hay problema entre nosotros, que nos engañemos, nos faltemos el respeto, ¿verdad? Entre nosotros, las personas del mundo nos están mirando, nuestros hijos, todo, y dicen, ¿ya cómo se trata esto? Esto se odia. Me voy al mundo. En el mundo me dice que me aman. Me voy al mundo, ¿verdad?
Y entre cristianos se arrancan la cabeza y salen a chusmear y salen a hablar mal de uno de los otros. Me voy al mundo y bueno, por la deshonestidad de los cristianos, muchas veces la gente se va de las iglesias. 1 Corintios 6:9 al día dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y ser injusto está hablando de la deshonestidad, injusto, ¿verdad? Está hablando de los que practican estas cosas. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Entonces no traten de justificar el pecado, sino actúen contra el pecado. Los corintios lo sabían, ellos lo sabían. Por eso dicen, ¿y no saben esto ustedes? Como diciendo, cuando le decimos a nuestros hijos, ¿y no te dije tal cosa? ¿Y no sabés que te dije tal cosa? Sí, vos lo dijiste. ¿Y por qué no lo hacéis, muchachos? ¿Se entiende? Bueno, Pablo dice, bueno, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erren, no erren. Entonces no podemos justificar el pecado, sino ir en contra del pecado, de nuestra vida y en la iglesia, ¿verdad? No se debe practicar el pecado. Lo que se practican el pecado son del mundo. Ya lo hemos visto varias veces, ¿verdad? No son de Dios. Nosotros cuando caemos en desgracia en pecar, tenemos que confesarlo y apartarnos. Cuando somos confrontados por la palabra o por un hermano, debe haber convicción de pecado. ¿Qué es convicción de pecado? Es que confieso el pecado y me aparto. No lo sigo practicando. La evidencia, ¿verdad? Eso es una evidencia que somos del reino de Dios. La vida moral de una persona dice a quién sigue. La vida moral de una persona dice a quién sigue. ¿Se entiende? Si yo sigo a Dios, voy a seguir a Dios. Obviamente que no soy perfecto, voy a ir en caídas y levantadas. Pero el que es del mundo va a seguir las cosas del mundo, va a seguir practicando las cosas del mundo. Por esto dice el versículo, no heredarán el reino de Dios. Bien, cortante, pero capaz que Dios hace una excepción. Dios no hace excepción de personas. Si no, Dios estaría pecando y Dios no puede pecar. ¿Se entiende? Los que son del reino viven para el reino de Dios. Los que son del mundo viven para el reino del mundo. Versículos 9 y 10, y lo que leímos. 1 Juan 3, 6 al 9. 1 Juan capítulo 3, versículos 6 al 9. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea, todo aquel que practica el pecado no conoce a Dios. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. El que vive este libro, se esfuerza en vivir este libro, es una evidencia que es justo. Como Él es justo, dice la Biblia. El que practica el pecado, acá lo dice, el que practica el pecado es del diablo. Entonces nosotros no podemos practicar el pecado como iglesia, ni como cristianos. Porque mi vida está demostrando que yo soy de quién, del diablo o de Dios. Yo soy cristiano, bien. ¿Cómo es tu vida? Bueno, el que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si tú eres un hijo de Dios, la obra del diablo en tu vida se tiene que ir desvaneciendo. ¿Se entiende? Con Cristo estoy juntamente crucificado y más no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora lo vivo para la gloria de Dios. Ya no vivo para mí, vivo para Él. Entonces la obra del diablo, la obra de la carne en mi vida, se tiene que ir muriendo. Tengo que estar todos los días con una lanza, yo así, con una lanza, ¡pac, pac!, matándome, ¿verdad? Porque ese viejo hombre quiere salir otra vez y vivir. Yo tengo, no, el espíritu. Y ahí estamos, ¿verdad? En esa lucha interna. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No es que seamos mejores, es porque Dios ha dado de su espíritu y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, el Espíritu Santo no te va a llevar a pecar, te va a llevar a obedecer la palabra y te va a dar convicción de pecado y te va a dar, ¿verdad? No, te va a dar como cristiano a continuar viviendo de la manera que estás viviendo, de ir cada día avanzando, viviendo para el reino. El sistema de vida muestra si eres del diablo o eres de Dios. Lo que hay en el corazón es lo que practicas. Mucha gente dice, Dios sabe lo que hay en mi corazón. Nosotros también sabemos lo que hay en tu corazón por lo que practicas. Lo que hay en mi corazón, o sea, en mi mente, es lo que yo hago. No, mi mente no, o sea, si mi mente piensa que soy cristiano y mi vida no lo demuestra, bueno, el Dios de la Biblia dice, el Dios de tu mente dice que eres cristiano, pero tu vida refleja otra cosa. ¿Se entiende?
tiene que estar combinado la mente con este cuerpo. El Espíritu Santo viene a morar en la mente de la persona para vivir la palabra de Dios. No puedo tener el Espíritu Santo acá y el cuerpo del diablo, y hace todo lo que el diablo quiere. No, pero yo soy cristiano y hago todo lo que el diablo quiere. No, si soy cristiano y tengo el Espíritu no me va a llevar a pecar. Me va a dar convicción de pecado. Entonces, lamentablemente la iglesia había caído en el orgullo, había caído, ¿verdad?, permitiendo el pecado. Y por eso Pablo tiene que poner límites y ponerle ejemplos. No erréis, están errando. No erren, no erren. Traten de vivir como dice las Escrituras. Dios es misericordioso, pero también Dios es justicia. No es libertinaje. Nosotros hemos visto también, hemos estado en lugares así. Está todo permitido, ¿verdad? Y no es así. Eso es libertinaje. Por eso, como creyentes, debemos estar continuamente peleando. Una vida del cristiano es una guerra. Y cuando nos descuidamos, caemos. Por eso la Biblia dice, velad, estar atentos. Estén atentos. Continuamente, estén atentos. Bueno, nos habla de la fornicación. La fornicación ya lo hemos estudiado varias veces, ¿verdad? Es el sexo fuera del matrimonio. Dios crea el matrimonio para que dentro del matrimonio se disfruten el sexo. ¿Ah? ¿Qué hace el diablo? No, muchacho, ¿cómo vas a esperar a casarte? Vení antes y probá este, probá aquel. Y el que te guste te quedás. Disfrutá la vida, que le llama al mundo, ¿verdad? Pero ¿saben qué? El sexo lo hizo Dios para que lo disfrute el matrimonio, hombre y mujer, ¿verdad? Fue el que lo creó Él. Nos habla de idolatría, es todo aquello que ocupa el primer lugar en tu vida, sin ser Dios. También lo hemos visto, ¿verdad? Bueno, tantas cosas que el mundo nos impone siempre y nos impone que esté primero. Nosotros tenemos que sacarlo, ¿sí? No, esto no, Dios está primero. Dios está primero. Los religiosos adoran imágenes, sectas, sacerdotes, pastores, pero los creyentes luchamos contra este pecado. Queremos adorar siempre a alguien, seguir a alguien, y nos olvidamos que tenemos que seguir a Cristo. Los adúlteros son los que desean estar con otras personas sin ser su esposa o esposo. El Señor Jesucristo fue tan severo en eso, ¿verdad?, que solamente con pensar en codiciar a una persona, ya dice el Señor, ya adulteraste con él. Ya adulteraste. Entonces nosotros los creyentes luchamos contra estas cosas, luchamos contra la fornicación, luchamos contra el deseo. ¿Se entiende? Porque estamos en este cuerpo y estamos en este mundo, es una lucha. Pero lo bueno es que somos más que vencedores por medio de Cristo. Dios nos da la victoria, ¿verdad? Porque tenemos su espíritu. Ni los afeminados van a ir al cielo. Por eso Dios nos dice a los creyentes que nos comportemos varonilmente. ¿Se entiende? Varonilmente lo dice Pablo a Timoteo, que le exhorte creo que a Pablo Timoteo le está diciendo, o a los tesalonicenses, no me acuerdo, que se porten varonilmente, ¿verdad? Los que tienen relaciones con el mismo sexo, y eso tampoco van a heredar el reino del cielo. Son comparados con Sodoma y Gomorra. ¿Qué le pasó a Sodoma y Gomorra? Fueron destruidos. ¿Por qué? Porque practicaban la homosexualidad. Se acostaban hombre con hombre y mujeres con mujeres. Pero yo soy cristiano, yo siento que soy cristiano. Pero ¿sabes qué? Si practicas estas cosas, es una evidencia que no eres cristiano. Pablo no está hablando, ¿verdad? Pablo no está hablando en una cultura homofóbica. La homosexualidad era desenfrenada en la cultura de Pablo. Pablo estaba en el tiempo de los romanos. 14 de los primeros 15 emperadores romanos fueron bisexuales u homosexuales. 14 de los primeros emperadores romanos. En el mismo tiempo que Pablo estaba escribiendo, Nerón era un emperador. Él había tomado a un chico llamado Hisporo y lo había castrado. Después se casó con él, con una ceremonia completa. Lo trajo al palacio con una gran procesión y convirtió al chico en su esposa. Después Nerón vivió con otro hombre y Nerón fue declarado ser la esposa de ese hombre. Todo este degeneramiento había en el tiempo de Nerón. Ahora que decimos nosotros, ¡ay, qué degeneramiento que hay! ¿Y acá? ¡Ay, los gobernantes, qué degenerado! ¿Y acá? ¿No es lo mismo? Claro que es lo mismo, hermanos. Estamos en el mismo tiempo, lo único que hay más gente, pero después todo se practica lo mismo. Bueno, los que practican tales cosas no eran el reino de Dios, dice Pablo. 1 Corintios 6:10,
Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Bueno, los ladrones y avaros llevan, la codicia les lleva a cometer esos pecados, ¿verdad? Los ladrones. Pero a mí me gusta que sea una goma robar, que sea un lápiz, no sé, una monedita, pero no es tuya. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vas al infierno. Por eso te tienes que arrepentir de tus pecados y creer en el Evangelio. Los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero yo voy a la iglesia el domingo, ojo, no importa. No heredarás el reino de Dios si practicas estas cosas. 6:11. Y esto eran algunos. Por eso dice Pablo, y esto erais. Ya no eres más así. ¿Se entiende? Si eres cristiano no eres más así. ¿Qué? ¿Cómo no soy? No eres más fornicario, no eres más idólatra, no eres adúltero, no eres más afeminado, no te acuestas más con personas del mismo sexo, no andas robando, no andas codiciando cosas, ¿verdad? Sino que codiciar el reino de Dios, no las cosas de este mundo. Ya no andas tomando ni drogándote, porque obviamente que en este tiempo era el alcohol, pero hoy en día está la droga. Yo soy cristiano, pero me drogo. No, no puedes practicar esas cosas. Dios te sacó de ese lugar. No podés volver ahí. Y es lo que estaban haciendo los corintios. ¿Qué querían hacer? Volver al mismo lugar. Por eso Pablo dice, ¿y esto era de alguno? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, puesto aparte, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ya fuimos sacados, como dije hoy, no es que somos santos, fuimos sacados de ahí, de ese grupo. Todo este grupo estábamos nosotros. Yo era el más pecador, estaba ahí también. Yo me saca de ahí, me lava, como dice el versículo 11, me lavó con la sangre de Cristo, ¿verdad? Me santificó, me puso aparte y fui justificado en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Pero mi carne tira otra vez para acá. Y esa es la lucha que tenemos. Mi carne tira para acá, mi espíritu tira para allá. Y así estamos, para acá, para allá. ¿Quién tiene que ganar? El espíritu. Porque el espíritu es el que es más poderoso que el que está en el mundo. El que está en nosotros es más poderoso que está en el mundo. Y por eso el cristiano tiene victoria en el pecado. Por eso el Señor Jesucristo cuando vino a la tierra, Él dijo, no, yo no vine a llamar, que le dijo a los fariseos, Mateo 9, 11 al 13, cuando vieron, Mateo 9, 11 al 13, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿cómo? ¿Cómo este maestro? Tú, vuestro maestro, come con los publicanos y pecadores. ¡Qué horrible el maestro de ustedes! Cuando oye Jesús esto dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Dice, y pues, y aprender lo que significa misericordia quiere y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino ¿a quién? A pecadores. ¡Ah, yo soy! No, tú eres un pecador que estabas ahí, entre los fornicarios, ladrón, maldiciente, y Dios te llamó al arrepentimiento. Ahora somos nosotros que tenemos que ir en medio de esos fornicarios, en medio de esos ladrones, en medio de los homosexuales, en medio de todo eso que está en el mundo donde estábamos nosotros, a llevarle el Evangelio. No a practicar lo que ellos practican, sino a hacer luz, mostrarle con nuestro ejemplo, con nuestro modo de vida. Viene un homosexual, te dice, vos sabés que yo soy homosexual y no tengo perdón de Dios. Sí, yo fui homosexual, acá estoy. Dios me perdonó. Si Dios me perdonó a mí, ¿por qué no te va a perdonar a vos? ¿Se entiende? Para identificarnos con ellos. Sí, yo practicaba eso. Lo que vos estás haciendo, yo caí preso por robar. Bueno, mira, yo no caí preso, pero ¿cuántas veces codicié, cuántas veces robé un caramelo, no sé, una moneda a mi madre? ¿Y qué es eso? ¿No es robar? Sí, es robar. Un peso a 1.000.000 es robar lo mismo. Es el mismo pecado. Entonces, hermanos, estamos llamados a estar viviendo aparte. Vivir una vida aparte para la gloria de Dios. ¿Saben por qué? Porque Cristo sufrió. No fue porque, bueno, se le antojó Dios y dice, me voy a apartar. No. Dios tuvo que matar a su hijo para descargar su ira. Antes de descargar su ira sobre mi vida, porque yo era uno de estos, de un fornicario, de un ladrón, de un afeminado. Antes de descargar su ira y mandarme al infierno, Él descarga su ira en la cruz con su hijo. Y allí lo maltrató, allí lo abandonó, allí lo mató, para que no hacerme eso a mí. Para ahora darme perdón
y vida eterna, lavarme, santificarme y justificarme para que viva para Él. Entonces, como creyente, cuando miramos eso, no vamos a estar queriendo entrar a todo el mundo. Los corintios se habían olvidado de la cruz, se habían olvidado del Evangelio, por eso estaban permitiendo todas las cosas en la iglesia, juzgando en los juzgados, no darle corte a la iglesia, estaba todo permitido. ¿Por qué? Porque se habían olvidado de lo que Cristo había hecho por ellos. Nosotros podemos caer en el mismo pecado de olvidarnos de lo que Cristo hizo por nosotros y empezar a permitir cosas en nuestra vida que contaminen nuestra vida, que contaminen la iglesia. ¿Saben qué? Y vamos a parecer los corintios. Así que es una lucha, hermanos. Valoremos la cruz de Cristo, valoremos lo que Él hizo por nosotros, valoremos lo que el Padre hizo por nosotros. Tuvo que matar a su único Hijo, ¿verdad?, para sacrificarlo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que nosotros ahora podamos gozar de esta libertad en Cristo, para ir a buscar a esos perdidos en el mundo, donde estábamos nosotros, que hay una hermana nos fue a buscar. Ahora nos toca a nosotros ir a buscar. No a practicar lo que ellos practican, sino a buscarlos y llevarle el glorioso Evangelio. Y bueno, esa es nuestra tarea como iglesia. Pero también, hoy en día, como dice la palabra, hoy es día de salvación. No importa el pecado que hayas cometido, no importa si estás hundido, no importa, porque cada uno de nosotros estuvimos ahí. Cada uno de nosotros practicamos todas estas cosas. Y Dios nos perdonó. Y Dios te perdona a ti también. Solamente tienes que arrepentirte de tu pecado y creer que Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día y está al lado de Dios, intercediendo por los suyos. Solamente creer lo que Él hizo me salva. Yo lo creí y Él me salvó. Simplemente creer. Es gratis, nadie pide dinero. Dios no pide dinero, es gratis. Simplemente creer. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, te adoramos, te bendecimos, Padre, por tu palabra tan clara, oh Dios. Ayuda a tu iglesia, comienza por mi vida, oh Dios. Con cada lucha que tenemos con nuestra carne, ayúdanos a, Padre amado, que el Espíritu siempre esté venciendo. Que estemos alimentando más el Espíritu que la carne. Ayúdanos a estudiar más tu palabra, pero no solo a estudiarla, sino a aplicar lo que hemos aprendido. Padre, hemos visto, Dios, cómo la iglesia fracasa cuando no aplica. Tanto en el tiempo de Pablo como ahora también, tú nos estás mostrando. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, aplicar lo que tú nos enseñas. Ser esos soldados de primera línea, que no nos importe morir, aún dar nuestras vidas con tal de que se cumpla lo que dice la Escritura. ¿Cómo lo están haciendo otros hermanos que son ejemplos para nosotros hoy en día? ¿Cómo lo hicieron los primeros cristianos? Oh Padre, ayúdanos a no ser cobardes. Padre, ayúdanos, Dios, a estar agradándote más a ti y dejar de agradar a los hombres. De ser bíblico, de usar el lenguaje bíblico. Padre, queremos muchas veces acomodar la palabra y le agregamos y le quitamos cosas también. Oh Padre, ten misericordia de nosotros y ayuda a tu iglesia, oh Dios, a madurar y a crecer, a ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Rogar también por aquellos que han escuchado el glorioso Evangelio. Tu palabra siempre hace la obra, tanto para condenación como para salvación. Rogamos para que sea de salvación, para que ningún alma de este lugar se pierda. Rogamos por Durazno, para que nos ayude a nosotros, este pequeño rebaño, que nos hagamos, Señor amado, responsable de llevar el Evangelio. Que cada alma que tú nos pones al lado le hablemos de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Te adoramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por seguirnos y bueno, estén orando y bueno, compartiendo la palabra de Dios. Y nos veremos, si Dios quiere, el miércoles 17:30 o a 18, no va a tardar. Comenzamos 17:30 con estudios, haciendo preguntas y preguntas de versículos. Y después el mensaje más o menos 18:30. Comenzamos en el libro de Esdras, un precioso libro que nos está enseñando cómo trabajar en la obra de Dios. Así que bueno, muchas bendiciones y gracias por estar con nosotros.